Hola, chiquillas y chiquillos de segundo nivel. Estamos con lo que es la guía número 3 de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿ya? Este sería el último video, ¿ya? Que dejé para el último la guía, que corresponde a lo que subí en la página que solo subí temprano, como a las 11 de la mañana creo que tengo que haber subido esta guía, ¿ya? La guía la subí, pero esta parte de las instrucciones no aparece por si acaso, porque esto está pensado en las que van impresas, ¿ya? Porque yo la que estoy mostrando es la que yo tengo guardada en mi computador, no la que subí en la página. La diferencia es solamente que aparece eso y la actividad evaluada al final. En el caso de ustedes no aparece, eh, en el caso de ustedes no aparece lo que es la evaluación porque la tienen en la actividad evaluada online ustedes, ¿ya? Pues más que nada eso. Vamos viendo ecuaciones exponenciales. Aquí puse lo que era una potencia, ¿ya? Que el 4 era la base, el 3 el exponente, y cómo se expresa una potencia que es 4 por 4 por 4, que es lo mismo que 64. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 4? Tres veces, porque eso es lo que me dice el exponente, ¿ya? Entonces, eso para que se entienda qué es lo que es una potencia. Yo voy a aplicar esta idea, dos potencias son iguales, y las bases son iguales, entonces es lo mismo decir que los exponentes son iguales, ¿ya? Entonces eso es lo que necesito que se entienda. Aquí yo puse, obviamente, que la base no puede ser 0 y la base no puede ser 1. Y aquí tengo un ejemplo, el 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 5. Entonces el x tiene que ser 5, no le queda de otra, ¿ya? Aquí puse 5 elevado a x igual a 25. Primero, siempre lo primero que yo voy a hacer es igualar las bases. El 5 ya está con una base que es el 5, no hay una más pequeña que ella, pero el 25 es lo mismo que 5 por 5, entonces es lo mismo que 5 elevado a 2, ¿ya? Y por lo tanto, como las bases son iguales, las potencias son iguales, entonces los exponentes no le queda otra que ser iguales, ¿ya? Acá es la misma idea, entonces, si ustedes se fijan, eh, en el caso de estos tipos de ejercicios, la idea es simplemente estar igualando lo que es la, ay, me fui para otro lado. La idea es estar igualando eh, lo que son las bases. Siempre la idea es. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos el 3 elevado a x más 2 y es igual a 27. Pero nosotros sabemos que el 27, es lo mismo que 9 por 3 y el 9 es lo mismo que 3 por 3. Entonces, ¿cuántas veces está aquí el 3? 1, 2, 3 y esto es lo mismo que 3 elevado a 3, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea de que eh, el 27 es lo mismo que 3 elevado a 3. Ya no tengo otra manera de escribirlo, lo tengo que escribir siempre en forma de potencia. Entonces tenemos el 3 elevado a x más 2 igual a 3 elevado a 3. Como las bases son iguales, las potencias son iguales, no me queda otra que, vamos a ponerlo en negrita, que los exponentes ser iguales. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea de que esto yo solamente lo puedo hacer primero, siempre tengo que igualar las bases. ¿Por qué? Porque así yo puedo aplicar la idea de que si son las potencias son iguales, las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes son iguales y ahí yo recién puedo igualar exponentes, ¿ya? Entonces me va a quedar x, me queda el 3, ese 2 que está sumando pasa restando y eso me queda que el x vale 1, ¿ya? Entonces para que se entienda la idea de cómo se resolvían este tipo de ejercicios, ¿ya? Eh, para en el caso de la número 4, tengo el 16 elevado a 3x igual a 32. Aquí es importante destacar que el 16 y en el caso, vamos a cerrar esto,
en el caso del 16 y el 32 no tienen uno no es base de la otra. Así que yo lo que tengo que buscar es descomponer el 16 para ver en qué base está. Entonces el 16 es lo mismo que 8 por 2. El 8 es lo mismo que 4 por 2. Y el 4 es lo mismo que 2 por 2. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, están todos con 2. ¿Ya? ¿Y cuántas veces está el 2? Está 4 veces. ¿Ya? Entonces, ahí yo automáticamente dije, ah, ya está, esto está en base 2. Sí, igual lo puedo decir que el 16 igual es 4 por 4, también se puede tomar como 4 elevado a 2, pero si tú miras el 32 no te va a salir que es con el 4. No, no hay un 4 por 4 por 4 que me dé 32. Así que me tiene que salir con el 2. Vamos a borrar esto. Entonces sabemos automáticamente que el 16 es lo mismo que... Casi borro el 16. Es lo mismo que 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, para que se entienda eso. Y le vamos a cambiar acá. Y eso está todo elevado a 3x. ¿Ya? Igual. ¿Qué pasa con el 32? Lo mismo voy a hacer con el 32. Empezamos a descomponer. El 32 es lo mismo que 16 por 2. El 16 es lo mismo que 8 por 2. El 8 es lo mismo que 4 por 2. Y el 4 es lo mismo que 2 por 2. Entonces vamos a poner aquí el celestito. ¿Y cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces el 32 es lo mismo que 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo esto porque necesito el espacio aquí. Me molesta esto. Pero para que se entendiera lo desglosé así. Entonces el 32 es lo mismo que 2 elevado a 5, como lo habíamos visto anteriormente. Si ustedes se fijan, tengo potencia de potencia. Si ustedes vieron el video de potencia, me va a entender lo que yo estoy hablando. Si no lo han visto, ¿qué significa potencia de potencia? Que conservo la base y se multiplican los exponentes. O sea, me queda 4 por 3x, ¿ya? Y esto es igual a 2 elevado a 5. Entonces, ¿cómo se multiplican? Esto de acá simplemente es 2x, 12. Entonces voy a escribir 12. Obviamente con la x, porque tiene una x. Entonces 4 por 3 es 12, x, tal cual. Ahora recién tengo las mismas bases, recién tengo que son iguales las dos potencias, por lo tanto me queda que el 12x es igual a 5. ¿Y eso qué significa? Que el 5 lo mantengo y el 12 pasa dividiendo al 5. Y ahí terminé entonces mi ejercicio. Para que se entendiera la idea de que así se resolvían en estos casos de ecuación exponencial, ¿ya? Porque no era mucho lo que iba a sacar de estos ejercicios, era solamente eso, ¿ya? Entonces aquí yo puse qué pasa cuando el resultado era 1. Bueno, todo número elevado a 0 siempre es 1, así que si yo quiero el 1 dejarlo en base al que yo quiera, siempre lo pongo elevado a 0. Entonces como yo quería que fuera fuera base 7, le puse 7 elevado a 0, ¿ya? Acá hice lo mismo que en el número 4. Si tú te fijas, el 64 y el 16 los dejé a los dos en, en base, en base 4, pero hay un error. Hay un error aquí y no me fijé. Lo voy a borrar y lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque puse que el 16 era lo mismo que... No, está bien, no sé. Es la hora ya. Ya, no importa, no me hagan caso, dejé todo en base 4, hice perfectamente mi guía, así que, pero si encuentran algún error o algo que no le cuadra, me avisan, ¿ya? Porque
Hay veces que yo lo leo, lo lee el profesor Marco también de matemáticas, y igual se te pasan cosas, ¿no? Si igual pasan, no te das cuenta, pero aquí no, está bien. El 4 elevado a 2 es lo mismo que 4 por 4 y me queda 16. Y el 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, que me da 64. Así que estamos ok con eso, que ya me había asustado, pensé que me había equivocado. Les dejé ejercicios para desarrollar del 343, lo mismo que 7 elevado a 3, así que ahí simplemente igualo las bases. El 81 es lo mismo que 3 elevado a 4, el 125 es 5 elevado a 3. No se olvide que va multiplicando término a término lo que tenga en el exponente ahí si yo tengo más de un exponente, ¿ya? Eso es ecuaciones exponenciales, no es mucho lo que tiré con ecuaciones exponenciales. ¿Pude haberlo hecho difícil? Sí, pude haberlo tirado con ecuaciones cuadráticas en los exponentes, pero ¿para qué? ¿Para qué la maldad? Si ya les expliqué ecuaciones cuadráticas, ya les pregunté esa materia 2 veces, 3 veces, porque se lo pregunté en la guía 1, la guía 2 y la evaluación de la unidad 1. Entonces, ya no se los quiero preguntar más. Vamos viendo entonces lo que es ecuaciones logarítmicas. ¿También lo pudo haber dificultado? ¿También lo pudo haber tirado con ecuaciones cuadráticas? Sí, la verdad es que sí se podía. ¿Pero para qué? Soy mala, pero no tan mala. Vamos viendo entonces qué es lo que es un logaritmo. Aquí está lo que es el argumento, la base del logaritmo, que es lo mismo que la base de la potencia. Si te fijas, aquí está el celestito, aquí B vale la base, la misma base del logaritmo. El C, que es el logaritmo, que es el resultado de mi logaritmo, obviamente, es el exponente, ¿ya? Igual yo había explicado en logaritmo y en ecuaciones logarítmicas en la de PowerPoint, pero para que se entienda casi que usted no vio ningún video, ojalá que haya visto alguno de ellos, recomiendo ver la de la evaluación, vuelvo a hacerle mucho hincapié a la evaluación de la actividad porque expliqué uno por uno, así que se lo recomiendo eh, mucho, 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 mucho. Entonces vamos viendo, entonces, como le decía, el resultado del logaritmo es el exponente. Cuando tú hablas del logaritmo, simplemente tú estás trabajando con potencia, pero del punto de vista del exponente, ¿ya? Así que generalmente no es complicado los logaritmos, pero es como uno no está acostumbrado, se podría decir la palabra, porque no la trabaja mucho, porque no trabaja mucho con la palabra logaritmo, que uno se complica, ¿no? Es como decía la profe de inglés, esas cosas malas. Entonces, generalmente eso. Así que el resultado de mi potencia es lo que nosotros le llamamos argumento. Cada vez que yo hablo del argumento del logaritmo, es esto que aquí aparece como la letra A, que es el resultado de mi potencia. Así de simple, ¿ya? Así que lo puedo ver de las dos maneras para que ustedes se den cuenta. Siempre vamos a estar ocupando lo que es la definición del logaritmo. Aquí toda esta parte es solamente logaritmo, porque lo de ecuaciones logarítmicas era muy poquito, porque no hice mucho hincapié con respecto a eso. Entonces vamos viendo con respecto a esto. Si ustedes se fijan acá, logaritmo de 8 en base 2, si yo desgloso el 8, me queda 4 por 2, y el 4 es 2 por 2. Entonces dirá, ¿por qué está haciendo descomponiendo el número? Y porque esto es lo mismo que 2 elevado a 3. Eso es logaritmo. Yo te estoy preguntando, cuando te digo logaritmo de 8 en base 2, te estoy preguntando cuántas veces multipliqué el 2 para que me diera 8. Esa es la pregunta aquí. ¿Cuántas veces multipliqué el 2 para que me diera 8? O lo podría ver de otra manera, el 2 elevado a qué número, a qué número, el 2 elevado a qué número, me da 8. Entonces, es la misma idea acá. Va. Vamos a agradecer todo. No sé qué pidiendo. Entonces, 2 elevado a qué número, entonces tenemos 1, 2, 3, entonces esto me queda igual a 3. Ya, entonces, si ustedes se fijan, cuando yo pregunto el logaritmo, te estoy preguntando por el exponente, entonces la definición es, cuando uno dice voy a aplicar la definición del logaritmo, es simplemente decir la base
la elevo al resultado del logaritmo y me va a dar el argumento, ¿ya? Entonces la base la elevo al resultado del logaritmo y me da igual al argumento. Y es potencia, es simplemente potencia. Entonces, si tú te fijas, si no tienes problemas con potencia, no tienes problemas con logaritmo. Solamente uno le cuesta habituarse a la palabra logaritmo, que es como que te fuera a dar pavor, pero porque no, uno no lo trabaja mucho en las clases, ¿ya? Pero sí son bastante útiles, entonces por eso en la parte científica se ocupan bastante. ¿Ya? Cada que tú hablas de terremoto, prácticamente estás trabajando con tablas logarítmicas, ¿ya? Así que eso, para que se entienda la idea. Eso es logaritmo, lo más básico. Entonces, si tú te fijas aquí, logaritmo de, no sé por qué escribí un 8, pero logaritmo de 81 en base 3, el 81 yo lo voy a descomponer, es lo mismo que 9 por 9, el 9 es lo mismo que 3 por 3, lo mismo acá, es 3 por 3. ¿Por qué lo estoy diciendo en 3? Porque la base aquí me dice que es 3. ¿Cuántas veces está el 3? 1, 2, 3, 4. Entonces este logaritmo es igual a 4. Entonces, ¿se fijan? Aquí lo puse expresado como potencia porque apliqué la definición, pero es lo mismo, aquí también estoy aplicando la definición. Entonces, para que se entienda la idea de que eso es la definición del logaritmo, no es nada del otro mundo. Si la base, si yo por ejemplo aquí yo tengo logaritmo de 3 en base 3, tú dices al 3, ¿cómo lo descompongo? No puedo descomponerlo. ¿Cuántas veces está el 3? Una vez. Así de simple. Está solamente una vez, entonces el logaritmo cuando el argumento es igual a la base, siempre me da 1. Por ejemplo, acá si tú te fijas, el logaritmo de 9 en base 9 es igual a 1. El logaritmo de 3 en base 3 es igual a 1. ¿Ya? La otra observación que me aparece aquí es el logaritmo de 1 en base 5. Si yo me pregunto, ¿qué número elevo al 5 para que me dé 1? Entonces tú dices, pero es que la definición es de potencia, a mí me dice que todo número elevado a 0, obviamente que la base es diferente de 0, es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si ese, como el 5 no es el 0, y yo el 5, si yo lo elevo a 0, me va a dar 1. Entonces, automáticamente tú dices que el logaritmo de 1 en base 5 es igual a, ¿qué exponente tiene? Automáticamente el 0. ¿Ya? Entonces, cuando el argumento es 1, la base es diferente, obviamente, de 0. Si el argumento es 1, el logaritmo vale 0. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea de, en este caso, ¿ya? Lo otro que aquí hacen hincapié en la número 6, que cuando el logaritmo, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 100 y no pongo la base, automáticamente significa que la base es 10, porque no se escribe el logaritmo en base 10. Si tú te fijas en la calculadora científica, si tú tienes una calculadora científica o en el celular, que también tiene la parte de la calculadora científica, te aparece el log, L-O-G, y automáticamente significa que la base es 10 en el caso de la calculadora. Entonces, tú pones log de 100, o sea, pones log 100, te va a aparecer que eso vale 2 porque el 100 es lo mismo que 10 por 10, porque te estoy preguntando cuántas veces multiplico el 10 para que me dé 100. ¿Y cuántas veces lo multiplico? 2 veces. 1, 2 veces. Entonces, eso es el resultado del logaritmo 100 de log 100. Y aquí lo puse en log 1000 y obviamente es 3 porque el 1000 es lo mismo que 10 por 10 por 10, ¿ya? Para que se entendiera entonces la idea de logaritmo. Vamos viendo entonces lo que sigue abajo.
Aquí es determinar los siguientes logaritmos. Ven, aquí tengo justo el logaritmo de 100. Entonces la base es 10. Propiedades del logaritmo cuando suma. Aquí es importante que si el argumento se está multiplicando significa la suma de los logaritmos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá en el caso de la número 2, si yo tengo logaritmo de 36 en base 12 más logaritmo de 4 en base 12, si yo trato de calcular logaritmo de 36 en base 12, 12 por 12 por 12, ¿cuántas veces multiplico el 12 para que me dé 36? 12 por 12 ya me da 144, entonces ya me pasé. Y lo mismo va a pasar con este. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aplico la propiedad y la propiedad me dice que si yo estoy sumando dos logaritmos y tienen la misma base, los puedo juntar en un solo logaritmo y eso me daría la multiplicación de los argumentos. O sea, yo voy a multiplicar los argumentos, que sería el 36 por el 4, ¿ya? Y eso me va a quedar logaritmo en base 12 de 36 por 4 y eso me da 144. Y lo que había dicho anteriormente, entonces 144 yo lo descompongo y es 12 por 12. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 12? Dos veces. Entonces, este logaritmo es igual a 2, ¿ya? Entonces, para que se entendiera la idea, que aquí yo estoy aplicando la propiedad porque la suma significa multiplicación de quiénes, de los argumentos, de eso. La base se conserva y el logaritmo igual, así que simplemente estos numeritos que están ahí son los que voy a multiplicar. Eso es lo que yo hago con en el caso de la suma. Y en el caso que fuera resta, se dividen los argumentos, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea, que en este caso, vamos a borrar esto. Entonces, por ejemplo, en el caso en el caso, por ejemplo, veamos en uno de los ejercicios. En el ejercicio 1 tengo logaritmo de 48 en base 2 menos logaritmo de 3 en base 2. Como dije anteriormente, ninguno de los dos lo puedo resolver por separado, pero aplicando la propiedad, cuando es resta, significa que estos dos angelitos, que son los argumentos, se dividen. Entonces me va a quedar el logaritmo en base 2 de 48 dividido en 3. Puede haberlo colocado como división o como fracción, de las dos maneras está correcto. O paso directamente y simplemente borro esto y hago la división nomás. Entonces digo 48 dividido en 3, eso me da 16. ¿Ya? Para que se entienda la idea. Entonces simplemente 48 lo dividí en 3 y me dio 16. Y el 16, si yo lo descompongo, ya me queda el 16 es 8 por 2 y el 8 es lo mismo que 4. Me corre un poco la flecha. 4 por 2. Y el 4 es lo mismo que 2 por 2. ¿Cuántas veces está el 2? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 2? 4 veces, para que me diera el 16. Entonces, para que se entienda cómo se hace, por ejemplo, aquí el ejercicio 1 de los ejercicios propuestos, que son sin nota, obviamente, esa parte, simplemente cuando tengo una resta, dividan los argumentos. Como aquí en el caso de aquí, los dos tienen logaritmo de 7, conservo el logaritmo de 7, 588 lo divido en 12 y después simplemente determino el logaritmo, ya para que se entienda la idea cómo resolver esto. Vamos a dejarlo mientras tanto y seguimos con lo que todavía no llegamos a lo que es la ecuación logarítmica, que es lo que necesito. Cuando tengo un exponente en el argumento, pasa simplemente multiplicando el logaritmo, ¿ya? Entonces, si yo me fijo, en el caso por ejemplo, en el caso del 1 de los ejercicios propuestos, yo tengo logaritmo de 81, que está elevado a 11, en base 3, ¿ya? Entonces, vamos a cambiarlo a negro. Lo que me dice
la propiedad es que ese 11 pasa multiplicando el logaritmo. En palabras de potencia, significa esto potencia de potencia. Esta es la propiedad de potencia en el caso de las potencias, ¿eh? Que se conservaba la base y se multiplicaba los exponentes. Entonces, si yo estoy elevando a este argumento, simplemente va a multiplicar el logaritmo y me va a quedar 11 por, te fijas que el 11 pasó adelante, al logaritmo de 81 en base 3. Entonces nosotros sabemos que el 81, ¿qué es lo que es? Si yo lo descompongo, es 9 por 9, y el 9 es 3 por 3, ¿cierto? ¿Cuántas veces está el 3? ¿Por qué lo puse en 3? Porque el logaritmo está en base 3. Entonces yo necesitaba saber cuántas veces yo multiplico el 3 para que me dé 81. Entonces aquí simplemente me queda igual el 11 por, ¿y cuántas veces multipliqué el 3? 4 veces. Multiplico esos dos resultados y ese es el resultado entonces de mi logaritmo, aplicando obviamente esto que está acá, que era el 11, que lo pasé multiplicando. ¿Ya? Entonces ahí apliqué la propiedad y después simplemente por definición logaritmo de 81 en base 3 es 4. ¿Ya? Entonces para que se entienda la idea de cuando tengo un exponente sobre el argumento. En el caso de la que sigue siendo un exponente, ¿ah? Había un mini error, un error que se quedó dando vuelta en la parte de la, de la diapositiva de ecuaciones logarítmicas, había un error. No era de logaritmo, creo que era por el asunto de que aparecía eso. Porque simplemente si yo tengo, por ejemplo, esto, la raíz cúbica de 2 elevado a 4, por ejemplo, esto también es una potencia. Las raíces son potencia, pero de base fraccionaria. Entonces, la base, o sea, sí, son potencia donde, perdón, el exponente es una fracción, no la base. Entonces, el exponente me va a quedar esto que está acá, que es el 4, me queda como numerador, y el numerito que aparece acá me queda como el denominador. Entonces, 2 elevado a 4 partido por 3 es lo mismo que la raíz cúbica de 2 elevado a 4. Entonces, para que se entendiera que había un error en la parte de la diapositiva del logaritmo, que aparecía una observación y era porque me apareció, estaba mal escrito eso. Entonces estaba como, no sé qué había pasado ahí, que tenía que haberlo borrado. Entonces, vamos a, eso para que se entendiera qué era lo que yo quería decir en la parte esa, que no sé qué pasó ahí con el asunto. Ya, vamos acá. ¿Qué me dice acá? Si yo tengo logaritmo, por ejemplo, de 5, de la raíz cuarta de 25, supongamos, ¿ya? Entonces aquí me dice que me va a quedar 1 partido por el numerito que me aparece en la raíz, que es el 4, logaritmo de 25 en base 5, ¿ya? Logaritmo de 25 en base 5, ¿cuánto es? Entonces el 25 es lo mismo que 5 por 5. Entonces, ¿cuántas veces me aparece 5? 2 veces, entonces esto me va a quedar un cuarto por logaritmo de 25 de base 5 es 2. Y recuerden que esto, el 2, siempre está partido por 1. Multiplico hacia el lado y me queda 2 partido por 4. ¿Puedo simplificar esto? Sí, la verdad que sí, se puede simplificar. Se divide en 2, los dos arriba y abajo. Eso es simplificar por si acaso. Dividir arriba y abajo, o sea, dividir al numerador y al denominador por el mismo número. O sea, los dos lo voy a dividir en 2. Me va a quedar 1 arriba y 2 abajo. 2 cuartos es lo mismo que un medio, para que se entienda la idea. Así que eso cuando lo que está encima del argumento es una raíz, ¿ya? Entonces, ¿no lo ocupé en las ecuaciones? No, no lo ocupé. Así que, pero para que lo tengan como conocimiento. No sé si me vendrá la maldad a la hora de la evaluación.
que de la unidad 2, y eso es para junio, como para colocarlos. Pues hay una posibilidad, pero no creo mucho, pero por si acaso, por si acaso, por si acaso. Aquí están los ejercicios que yo pedí, ¿ya? O sea, que son sin nota. Cambio de base. El cambio de base no lo pregunto, pero siempre lo explico, porque es una de las propiedades que la calculadora más ocupa. ¿Por qué? Porque en el caso de la calculadora tiene dos tipos de logaritmos. Tú ves que aparece un log y también aparece una ln, ¿ya? Eso significa que es logaritmo, esto es lo mismo que logaritmo en base E. Este es un número irracional, 2,67, creo, algo así, ¿ya? Esto porque aparece en la calculadora este y este, ¿ya? Entonces, si tú de repente tú dices, yo quiero sacarlo de la calculadora el logaritmo de 8 en base 2, que tú ya sabes que es 3, puedes poner en la calculadora el logaritmo de 8 y dividirlo en logaritmo de 2, ¿ya? Porque el cambio de base me dice eso, que yo lo puedo poner la base que yo quiera, pero tiene que ser los dos la misma base, y el argumento me queda arriba y la base me queda abajo como argumento, ¿ya? Ya, entonces, si tú lo haces en la calculadora, tú puedes salir un número decimal y abajo decimal, pero de la división te va a salir 3, ¿ya? Así que sirve, sí sirve para lo que es lo de la calculadora. En la evaluación yo no la pregunto porque como me basé en ecuaciones logarítmicas y lo traté de hacer lo más sencillo posible, no tiré nada que tuviera que ver con cambio de base. Pero vamos viendo los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de el 1, que aparece acá, el logaritmo de 3 en base 9. Yo para hacer el cambio de base necesito que los dos tengan la misma base, ¿ya? Pero para que me sirva para las dos, significa que los dos tienen algo que ver con el otro. Ya en el caso del 3, está en base 3, obviamente, y el 9 también lo puedo escribir en base 3, así que los voy a dejar a los dos. Entonces, con un cambio de base que sería el 3. Entonces me queda el logaritmo de 9 con el cambio de base, entonces que sería 3. Entonces te fijas que aquí yo ese 3 lo elegí convenientemente. ¿Para qué? Para yo poder resolver el logaritmo de 9 en base 3 y para poder resolver el logaritmo de 3 en base 3. ¿Por qué? Porque yo nos decía 9 elevado a cuánto me daba 3 y me estaba complicando la existencia. Logaritmo de 3 en base 3, sabemos que es 1, cuando el argumento y la base son iguales, 1. Y logaritmo de 9 en base 3, nosotros sabemos que el 9 es lo mismo que 3 por 3, por lo tanto está 1, 2 veces, así que el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Por lo tanto, el logaritmo de 3 en base 9 es un medio. El 9 lo elevó a un medio para que me dé 3, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea de cómo se aplica lo del cambio de base, ¿ya? Vamos viendo entonces lo que es el ecuaciones logarítmicas. Ahí pues llegamos a lo que es ecuaciones logarítmicas. En la ecuación logarítmica, la base, lo esencial de la ecuación logarítmica, como había dicho anteriormente, si que usted vio lo de el video de PowerPoint, si no lo vio, se lo explico acá, así como siempre. En el caso de cuando los logaritmos son iguales, por ejemplo acá 5, y aquí tengo el logaritmo de 2 en base 5. Si los logaritmos son iguales y las bases son iguales, significa que los argumentos sí o sí son iguales. Significa que el x es igual a 2. ¿No? No le queda de otra. Entonces, la idea de las ecuaciones logarítmicas es siempre igualar las bases en ambos casos, ¿ya? O siempre te van a aparecer las bases iguales, pero tener que dejar un logaritmo en un lado y dejar un logaritmo en el otro lado de la igualdad para yo recién decir que los argumentos son iguales, ¿ya? Entonces, todo este show es para eso solamente. Puede aparecer la X en otro lado, sí, pero la verdad es que siempre va a ser en el argumento. Eso es como
la definición base de una ecuación logarítmica, que el argumento tenga la incógnita, ¿ya? El valor que yo estoy buscando. Eso en general. Entonces, para que se entienda la idea de lo que yo voy a estar preguntando en este caso, ¿ya? Por ejemplo, acá la número, en el caso de la número 6, me sale el logaritmo de 2x más 1 igual al logaritmo de x menos 3, ¿ya? Si tú te fijas, no me aparece base, pero sabemos que significa que tiene base 10. Entonces son dos logaritmos que ya son iguales, ya sabemos que tenemos la misma base, así que simplemente el argumento, que es 2x más 1, es el mismo que el x menos 3. Por lo tanto, simplemente pongo el 2x más 1 igual a x menos 3. ¿Ya? Porque si dos logaritmos son igual, las bases son igual, y sigo con lo mismo, pero para que se entienda la idea, que ese es el argumento aquí en nuestro ejercicio, que los argumentos son iguales. Entonces vamos a tirar las x a un lado y los números al otro lado, entonces me va a quedar el 2x, ese x está positivo, ¿ya? Entonces al pasar para el otro lado, obviamente me va a cambiar a negativo. Entonces me va a quedar menos x, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa de suma a resta. O sea, ese es el cambio de operación que nosotros tenemos vulgarmente, que uno dice, se cambia de operación. Si es suma, pasa a resta. Si es resta, pasa a suma. Siempre con la operación contraria a ella. Si es multiplicación, va a pasar a división, división a multiplicación, potencia a raíz, raíz a potencia. Y así lo voy haciendo así sucesivamente. Siempre es con la operación contraria porque es la que anula, ¿ya? Ese menos 3 se baja y ese 1 lo paso para allá, pero obviamente como está sumando va a pasar restando. Entonces me va a quedar menos 1, ¿ya? Y acá entonces nosotros resolvemos 2x menos 1x, me va a quedar 1x. Y menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces ahí resolví entonces lo que corresponde al ejercicio número 6 que lo tenía ahí puesto yo en esa parte. Entonces, para que se entienda la idea. Que es ese que está acá. Entonces, el X me dio menos 4. Vamos a borrar acá y vamos viendo, va. Aquí tengo los ejercicios que hay que desarrollar. Me habré saltado algo, posiblemente sí. Por ejemplo, acá la número 2, ese 2 me estorba a la hora de igualdad, a la hora de igualar las dos logaritmos, tengo que pasarlo multiplicando. O sea, lo paso como exponentes, porque están multiplicando ya en el caso de ese. Vamos a poner un ejemplo acá. Entonces, vamos a suponer, como en el caso, vamos a suponer que tengo logaritmo, no sé, por 5x es igual a 2 logaritmo de 3. Los dos tienen base 10, ¿ya? Pero ese 2 me molesta a la hora de igualar porque tengo que poner que los dos tengan logaritmo con la misma base, si no, no puedo poner los argumentos iguales. Así que ese 2 simplemente aplicó la propiedad de logaritmo y va a pasar como exponente a ese. Así que me va a quedar entonces logaritmo de 5x igual al logaritmo de 3 y ahí ese 2 me queda acá como exponente. Hoy estoy aplicando propiedad de logaritmo. Y ahora recién digo, entonces son los logaritmos que son iguales y las bases son iguales, entonces los argumentos son iguales y ahí me queda que 5x es igual a 3 elevado a 2. ¿Ya? Pero el 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3, entonces el 5x me va a quedar igual a 9 y eso significa que el x es igual, y el 5 obviamente pasa dividiendo en 9, entonces me queda 9 partido por 5. Y ahí terminé el ejercicio inventado en este momento para explicar la idea de que si hay un numerito molestándome adelante el logaritmo, yo tengo que pasarlo elevando al argumento que está aquí. ¿Ya? Entonces, para que se entendiera la idea de los ejercicios. Aquí me queda eso y ya me paso a la actividad, que es lo mismo que lo pregunté en la evaluación.
vuelvo a decir, les recomiendo ver el video donde sale explicada la evaluación, porque puse un ejemplo de cada uno, aplicando la misma idea de la tableta. Solamente le cambié los números, pero el comportamiento es el mismo, así que se los recomiendo. Ya chiquillos y chiquillas de segundo nivel, los dejo para la próxima. El próximo video ya sería para el día 24, lunes 24, que ahí se sube la guía número 4, que sería, en el caso de ustedes, funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿ya? No es complicado, se ve difícil, pero es mucho más fácil que ecuaciones cuadráticas y función cuadrática, por si acaso. Eso era lo más difícil que ustedes tenían de todo el año, era la materia anterior, que era lo de la guía 1 y guía 2, ¿ya? Ya pasando eso, ya pasaron todo lo complicado. Así que ya, chiquillos y chiquillas, nos estamos hablando más adelante. Fue un gusto y ojalá que me hayan entendido. Cualquier consulta a sus profesores respectivos de matemáticas, obviamente me preguntan cualquier cosa si tienen dudas, ¿ya?